Ya. Bien, como les indicaba entonces, contrato de construcción lo vamos a tocar así de manera rápida. Vamos a dar algunos aspectos principales y vamos a concluir con algunos detalles en el caso de la detracción. Estos dos tipos de servicios están sujetos, en este caso, al sistema de detracciones y tienen varias peculiaridades, ¿sí? A diferencia de venta de bienes normal que se encuentra dentro del anexo 1, por ejemplo, de la resolución 183/2004, que es la que regula las detracciones, o a excepción de lo que es el anexo 3 que regula lo que es servicios, aquí hay ciertas peculiaridades, ¿sí? Que los voy a mencionar. Van a tener obviamente una sesión sobre sistemas administrativos del IGB, ahí van a tocar detracciones, pero entiendo que quizás va a ser un tema más operativo, más práctico, entonces voy a darle alcance sobre la detracción. Entonces, ese va a ser para empezar, en este caso, a desarrollar el tema. Ya luego tocamos lo que es primera venta de inmuebles por el constructor y culminamos con detracción, en este caso, de la primera venta de inmuebles. Aquí tenemos un cuadro resumen sobre el nacimiento de la obligación tributaria del IGB, ya que lo vamos a desarrollar ya en el transcurso, pero les he puesto ahí un cuadro resumen para que lo puedan tener. Y entonces iniciamos con lo que es el concepto en sí de contrato de construcción. A ver, ¿qué es lo que nos indica la norma en este caso por contrato de construcción? Nos indica en este caso aquel por el que se acuerda la realización de actividades señaladas en el inciso D. Si nos vamos directamente al inciso D, el inciso D nos va a llevar directamente a las actividades que están dentro de la sección F, ¿ya? De la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que en este caso se conoce como la CIU, ¿correcto? Entonces, si nosotros vamos directamente a la sección F, vamos a encontrar lo que es construcción. Ahí vamos a encontrar la división 41, 42 y 43. Esas son las divisiones, en ese caso, que comprenden a construcción. Entonces, inmediatamente nosotros nos identificamos en esta CIU y ahí vamos a definir, en todo caso, qué actividades están comprendidas como construcción para yo poder, en este caso, afectarlos al IGB. La norma también nos indica que incluyen, en este caso, las arras, depósito o garantía que se pacten respecto del mismo y que superen el límite establecido en el reglamento. ¿Cuál es el límite establecido en el reglamento? De repente ya lo han visto, de repente en sesiones anteriores, en el caso de las arras, de repente, cuando han tratado servicios, ¿cuál es el límite que indica el reglamento para que pueda estar grabado con el IGB? El límite en este caso es 3%, ¿sí? O sea, si supera en este caso el 3% del valor de venta, está grabado en este caso con el IGB de las arras. Si no supera, no estaría grabado con el IGB. Entonces, en conclusión, vamos a tener esta pirámide, ¿ya? En la cual es el ámbito de aplicación de la construcción. Entonces vamos a definir lo que en sí es aquel por el que se acuerde la realización de las actividades de construcción según la clasificación industrial uniforme de Naciones Unidas, ¿no? Que es la CIU. La CIU revisión 4, que es la actual en este caso desde el 2010. También incluyen las arras, depósito o garantía cuando supere el 3%, que es lo que recalcaba en este caso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Construcción, como les indicaba, tenemos ahí la CIU revisión 4 y tenemos las tres divisiones, 41, 42 y 43. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, construcción de edificios directamente, construcción de carreteras, proyectos. La división 43 es donde deben poner mayor énfasis y donde ocurren algunas confusiones para efectos de la detracción. Ya lo vamos a ver posteriormente. Ahí nos indica, por ejemplo, demolición, instalaciones eléctricas y de fontanería, en el cual a veces ocurre algunos inconvenientes porque instalaciones a veces lo llevan por el tema de otros servicios empresariales de repente, o de más servicios grabados con el IGB, y genera a veces confusiones para hacer el depósito de la detracción. Entonces, esta es la revisión actual. Ahora, la norma, si ustedes van a la definición, como lo hemos visto, nos indica simplemente, el numeral D nos indica simplemente actividades clasificadas por la CIU, ¿correcto? Pero no nos hace referencia a la revisión. Entonces, para eso hay un informe, que es el 003-2011, ¿ya? Es una, el cual se precisó en este caso, de que la revisión que se toma en cuenta es la revisión 4, ¿correcto? Que es la que fue aprobada en este caso por resolución jefatural 024-2010 del INEI y que se encuentra vigente a partir del 30 de enero del 2010, ¿sí? En tanto que la revisión 4 de la CIU es la que está actualmente vigente. Entonces hay que tener
cuidado con ello porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la revisión 3, la división que era construcción era la división 45. ¿Sí? No era ni la 41, 42, 43, sino era la 45. Entonces, es ahí que cuando, por ejemplo, nosotros vemos algunos informes de años, pues, 2007, 2005, de repente sobre detracciones, nos pone, ¿no? Esta actividad está dentro de la división 45. Y algunos se confunden y van a la revisión 4 y buscan la división 45, y la división 45 no van a encontrar en este caso. La división 45 creo que es venta de automóviles, venta de autos, algo así. Entonces, hay que ponernos en ese contexto de cuándo fue aprobado la revisión 4 y cuándo se aplicaba la revisión 3. La revisión 4 está vigente a partir del 30 de enero del 2010. ¿Sí? Entonces, para que se ponga en todo caso en el contexto de los informes que puedan leer respecto a la detracción. Ya lo vamos a ver posteriormente en todo caso. Bien. Aquí tenemos la siguiente diapositiva, que es lo que corresponde al nacimiento de la obligación tributaria. A ver, ¿qué nos indica la ley del IGB primero? Nacimiento de la obligación tributaria lo tenemos en el artículo 4 directamente. Nos indica que es en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial o por valorizaciones periódicas. Si nosotros nos vamos al reglamento, en este caso, nos indica cuándo deba ser emitido o se emite el comprobante de pago. O en todo caso, la de pago o puesta a disposición de la contraprestación pactada o aquella en la que se haga efectivo un documento de crédito, ¿no? Es decir, cuando ocurre en este caso el servicio. Y el reglamento de comprobante de pago nos indica la oportunidad en el cual se debe emitir el comprobante de pago en este tipo de servicios. Y nos indica en este caso de que la oportunidad ocurre en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial, y por el monto efectivamente percibido. Entonces llegamos a la conclusión directamente de la primera columna, ¿no? Que sería en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, sea esta total o sea parcial. Ahí creo que no va a tener muchas complicaciones porque la mayoría del nacimiento de obligación tributaria prácticamente son similares, a diferencia en todo caso de lo que es la utilización de servicios, ¿no? Que es con la fecha en que se anota el comprobante o en la fecha que se paga, ¿no? Que ya lo deben de haber visto. Entonces, aquí tenemos entonces para redondear este concepto ya de contrato de construcción, vamos a decir que en este caso es aquel por el que se acuerda la realización de las actividades de construcción. ¿Cuáles actividades? Las actividades que están dentro de la revisión 4 de la CIU, ¿correcto? Sección F para ser más específico. También incluye en este caso las arras, depósito o garantía que se pacten respecto del mismo y que superen el 3% del valor de venta, ¿no? De la retribución o ingreso por la prestación del servicio o del valor de construcción. Ahora, se encuentran grabados también los contratos, en este caso hay que tener en cuenta ello, los contratos de construcción que se ejecuten solo en territorio nacional, ¿correcto? Cualquiera sea su denominación, sujeto que lo realice, lugar de celebración de contrato o de percepción de los ingresos. Ojo con este detalle que lo vamos a analizar ahora mismo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si nos indica en este caso que estamos hablando de territorio nacional, ¿ya? Estaríamos hablando en cualquier parte, en todo caso, del territorio peruano, ¿no? Estamos hablando de Tumbes hasta Tacna, la costa hasta la selva, incluso también lo que son considerados islotes e islas, en todo caso, que se encuentran ubicados también en nuestro litoral, porque es parte, en este caso, del territorio peruano. Entonces, aquí habría que precisar ya algún tema, por ejemplo, de exoneración que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Ustedes saben que el tema de la exoneración se da directamente por una norma, ¿correcto? Es porque no es que no sea una operación inafecta, es una operación afecta simplemente que por norma en ese caso se le exonera ya del IGB. Entonces, en la Amazonía, cuando ocurre en este caso la venta o se consume el servicio en la Amazonía, obviamente cumpliendo con algunas otras condiciones, como por ejemplo que el proveedor tenga su domicilio fiscal dentro de la Amazonía, este servicio o esta venta estaría exonerada del IGB, por más que sea territorio nacional. Entonces, ahí habría, por ejemplo, una excepción a esta precisión que hace la norma.
Hay que tener en cuenta entonces esas exoneraciones. Dentro del mismo también debemos entender entonces de que si se ejecuta, por ejemplo, en el extranjero, ya no resultaría aplicable el IGB. Es decir, por ejemplo, una persona jurídica peruana que compra de repente un terreno en Argentina para poder crear un condominio y poder vender esos departamentos en Argentina, esa operación no estaría dentro del ámbito de aplicación del IGB. Estaría en este caso inafecto, porque estamos hablando de territorio peruano. Hay un criterio ahí de territorialidad en todo caso. Entonces hay que tener en cuenta esa precisión, ¿ya? Para no generar en todo caso confusión. Ahora, cuando nos indica de que independientemente de la celebración y el pago, eso también, ¿no? Porque, o sea, ¿qué entendemos ahí? Que el contrato de construcción se puede celebrar, en este caso, en otro país, en cualquier país, o disponerse en todo caso los pagos, ¿ya? En el extranjero, ¿ya? Yo puedo determinar que tú me pagues en todo caso una cuenta del exterior, por ejemplo, ¿ya? O determinar el pago en el extranjero. Pero para efectos, en ese caso de quedar grabado con el IGB, solo basta el lugar, en todo caso, de ejecución de la construcción. Mientras que el lugar de ejecución de la construcción sea territorio peruano, no importa directamente dónde se está celebrando o dónde yo, en ese caso, acuerde el pago directamente del servicio que estoy prestando. Entonces es importante tener esas dos precisiones. ¿Qué otra precisión podemos tener aquí? En el caso de los contratos, por ejemplo, ¿ya? Tenemos contratos, por ejemplo, que no necesariamente va a llevar el título de contrato de construcción. Hay contratos en ese caso que pueden llevar otra denominación. Pero si dentro de sus cláusulas, ¿ya? Dentro de sus muchas cláusulas que pueda tener, hace referencia a contrato de construcción, o en todo caso en el contenido en sí, ya nosotros nos percatamos de que hace referencia o contiene un contrato de construcción, le van a ser aplicables entonces los alcances del IGB, ¿correcto? Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando yo puedo hacer una fiscalización, una auditoría, yo puedo ver contratos de que no necesariamente tengan esa denominación de contrato de construcción, puede tener otra denominación, pero yo tengo que ver el contenido en sí del contrato. Si el contrato hace referencia a un tema de construcción, ¿ya? Yo tengo que aplicarle, en este caso, las normas o los alcances, en todo caso, del IGB, ya como contrato de construcción, ¿sí? Eso para que lo puedan tener en cuenta. Ahora, ¿qué hace referencia cuando indica cualquier sujeto? ¿No? Porque no dice cualquier sujeto. Ahí estamos hablando de que debemos entender que puede ser o puede tratarse en todo caso una persona jurídica como una persona natural, ¿correcto? Pero en ambos casos, ojo, en ambos casos se va a requerir que exista habitualidad, ¿correcto? En ambos casos se va a requerir que exista habitualidad, la cual obviamente se va a determinar por la reiterada actividad económica. Eso lo vamos a ver ya posteriormente, el tema de la habitualidad, en el caso de constructor, cuando veamos primera venta de inmuebles. Es muy interesante esa parte. Entonces, eso a tener en cuenta. Entonces, antes de pasar a la primera venta de inmuebles, quiero cerrar este tema de construcción con unos detalles de la detracción. A ver, como indicaba, a ver, es importante porque a veces genera confusiones y si, a ver, la construcción, contrato de construcción está sujeto a una detracción de 4%, ¿correcto? A diferencia, por ejemplo, si lo comparamos con otros servicios empresariales o demás servicios grabados con el IGB, está sujeto a un 12%. Entonces, ahí el tema de poder, o la importancia en todo caso de poder identificar, ya, si realmente es construcción o en todo caso lo llevo a otros servicios empresariales o lo llevo como demás servicios grabados con el IGB. Hay algunos informes interesantes, les voy a mencionar algunos informes. Por ejemplo, tenemos un informe que es el informe 251-2004, ojo, 2004, ¿ya? Haciendo referencia al tema de la revisión, ¿ya? Ahí en este caso era la revisión 3 de la CIU. Entonces, este informe nos hace referencia, por ejemplo, que lo que se refiere a servicios de mantenimiento, reparación o instalación de equipos de aire acondicionado, incluyendo en este caso contratos de mantenimiento rutinario, se encuentran comprendidos dentro de la clase 45 de la CIU. Para ese entonces, la clase 45 de la CIU Revisión 3
era construcción. Estaba dentro de la sección F, que era construcción. Entonces, dense cuenta la precisión que hace el informe, porque yo puedo generar confusión de que lo puedo llevar también a mantenimiento y reparación de bienes, porque hay otro acápite que es mantenimiento y reparación de bienes dentro de lo que es detracción. Pero ya con este informe queda claro ello, ¿no? Que en este caso está dentro de esa sección, por lo tanto habría que aplicarle en este caso la detracción. Algo interesante aquí es de que para la detracción también aplica este criterio de accesoriedad, ¿no? Que nos hace referencia el artículo 14, en este caso de la ley del IGB, ¿no? Hay un criterio, una teoría de la unicidad, ¿ya? En la cual en este caso la actividad complementaria, en este caso, o el accesorio, sigue la suerte, en este caso, de lo principal, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? O sea, si lo principal está grabado, el accesorio también está grabado. Si lo principal está inafecto o exonerado, o cual fuera el caso, en este caso, el accesorio va a correr el mismo riesgo. Entonces, si nosotros nos ponemos en este contexto, ¿ya? Diríamos, por ejemplo, si yo soy una empresa, entonces, que, por ejemplo, me dedico a la venta, a la venta de aire acondicionado, del equipo de aire acondicionado. Entonces yo te emito un comprobante de pago, una factura, por la venta del aire acondicionado, o sea, por la venta del equipo, disculpe, del aire acondicionado, pero el cliente en este caso me pide también el servicio de instalación. Yo no me dedico a ello, pero también en todo caso le voy a brindar ya por esa ocasión el servicio de instalación, el cual lo incluyo en este caso al mismo comprobante, a la misma factura, entonces va a tener dos operaciones. Uno que sería la venta del aire acondicionado, del equipo, al cual es mi rubro, ¿ya? Y el otro que sería el servicio, en este caso instalación. La pregunta ahí sería si es que estaría sujeto a detracción o no. O sea, si es que esa operación, obviamente que supere los 700 soles, porque eso no lo mencioné, tiene que superar los 700 soles para que esté sujeto a detracción. Entonces, vamos a suponer que esta venta más el servicio superan los 700 soles, ¿correcto? ¿Estaría sujeto a detracción o no estaría sujeto a detracción? La respuesta sería de que no, ¿cierto? Porque la venta en este caso es la operación principal. El servicio sería en este caso la actividad complementaria, sería el accesorio. Entonces, como esa venta no está sujeto a detracción, este servicio de instalación tampoco lo estaría, por más que como servicio independiente sí está sujeto, se rige directamente al principal. Por lo tanto, esa operación no estaría sujeto a detracción. Y son también los inconvenientes que ocurren a veces con las detracciones y se da que a veces se dan depósitos indebidos, en todo caso de la detracción, y luego tienes que seguir todo tu procedimiento administrativo, ¿no? Para el extorno y todo ello. Entonces, es bueno saber estos temas para que evitar, en todo caso, contingencias en la detracción. Tenemos otro informe, por ejemplo, el tema de el informe 041 del 2011, el cual concluye en este caso de que el servicio de mantenimiento y reparación de ascensores, ¿ya? También se encuentra sujeto a la detracción. En este caso lo clasifica dentro de la clase 43. Este es del 2011. Obviamente ahí ya estamos dentro de la revisión 4. Entonces, ahí ya lo clasifica dentro de la 43, que justamente está dentro de la sección F. Entonces, dense cuenta, mantenimiento y reparación de ascensores también es construcción. También tendríamos que aplicar una detracción de 4%. Por ejemplo, otro, tenemos lo que es... Me escriben por el chat indicando, por más que sea el caso que el servicio cueste más de 700, entiendo que tu pregunta es por la anterior, ¿no? Por el principal, el accesorio. Sí, independientemente de ello, por más que el servicio cueste más de 700 soles, el accesorio va a correr el mismo riesgo que el principal. O sea, si toda la operación, vamos a sumarle, no sé, pues el servicio 1000 soles y la venta 1500, incluso 500 soles menor, sería 1500 en un solo comprobante, ¿ya? No estaría sujeto a detracción, ¿sí? Porque la operación principal ahí es la venta, y la venta no está sujeta a detracción. Diferente sería si es que yo emito dos comprobantes, ojo. O sea, si yo emito un comprobante por la venta y otro comprobante por el servicio, ¿no? No sé si por ahí también va tu pregunta, ya, ahí sí sería distinto. Si la venta, en ese caso, un comprobante, no le aplico la detracción. Pero si tengo
un comprobante, una factura, solo por el servicio, ¿ya? De instalación, que supera los 700 soles, sí le aplico la detracción. Pero si está en este caso como una sola operación, directamente un comprobante, no debería aplicarle la detracción por ese tema de accesoriedad. Claro que lo correcto sería emitir un comprobante por cada tipo de operación, ¿no? Pero eso no ocurre en la práctica, ¿no? En la práctica ocurre que yo emito, pues, la factura por la venta de cualquier bien, ojo, y también emito muchas veces en la misma factura, en este caso, también incluyo lo que es el servicio de instalación. Entonces, ahí tengo que aplicar este criterio de accesoriedad. Hay una RTF, a ver, les voy a indicar, hay una RTF que habla de este criterio de accesoriedad y esta teoría de la unicidad. Si pueden tomar nota, es la RTF 11709 de la Sala 10, 2016. Es interesante esa RTF, donde te habla justamente de esta teoría de la unicidad y te habla justamente de este tema de la accesoriedad respecto a la ley del IGB. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, RTF 11709 de la Sala 10, 2016. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, a ver, bien, tenemos, por ejemplo, otro informe que es el informe 090-2012, que es por eliminación de desmonte, ¿ya? Cuando se va a condicionar en todo caso un terreno, ¿no? Lo que es, por ejemplo, no, yo voy a construir en tal espacio, pero ese espacio obviamente está lleno de desmonte, entonces necesito que me retiren ese desmonte para yo empezar a construir. Esa eliminación de desmonte, ¿ya? También está dentro de lo que es la construcción, lo clasifica dentro de la clase 43, ¿sí? La revisión 4. Por lo tanto, también en este caso aplicaría lo que es el 4%. Y así van a encontrar, disculpen, muchos informes respecto a construcción. Este tema es muy, como que muy, muy tocado, ¿no? Generalmente para las constructoras, el tema de, o bueno, no tanto para las constructoras, porque ahí es construcción directamente, sino para otro tipo de empresas que de repente hacen operaciones distintas, ¿ya? O vinculado en todo caso a la construcción, ¿ya? Y por ahí tienen que saber identificar, ¿no? Si realmente es construcción o como le indico, también lo pueden llevar directamente además servicios grabados con el IGB. Y la tasa obviamente es distinta. Entonces, ahí no hay que cometer errores porque, como vuelvo a recalcar, si yo hago un depósito indebido, después todo ese procedimiento administrativo demora entre 1 a 30 días hábiles para el extorno y es un tema de tiempo también, ¿no? Es un poco oneroso por el tema del tiempo sobre todo. Entonces creo que con eso queda claro el tema de precisiones sobre la detracción, ya en el caso de contrato de construcción. Si tuvieran alguna pregunta, obviamente se lo ponen en el chat o al final en todo caso lo vemos. Vamos a pasar entonces a lo que es primera venta de inmuebles, ya donde es más extenso y donde tenemos unos casos ya por, en todo caso, más profundos para analizar, a diferencia de lo que es construcción. A ver, pasemos entonces, primera venta de inmuebles. A ver, aquí está, primera venta de inmuebles. ¿Qué entendemos por primera venta de inmuebles realizada por el constructor? Primero, en todo caso, tendríamos que saber qué es constructor, ¿no? Para poder, en este caso, identificar la primera venta. Pero ahí en el gráfico, a simple vista, ¿qué podemos entender? Te dice, se encuentra grabada la primera venta, efectuado por el constructor, que es obviamente actividades de la CIU, es decir, actividades de la sección F, en este caso, de la revisión 4, y que sea persona habitual en la venta de inmuebles construidos por él o por un tercero, en todo caso también. Entonces vamos a ver vamos a ahí desmenuzar el tema del concepto de construcción y el tema de la habitualidad en el caso de primera venta de inmuebles. Antes de empezar ahí, vamos a pasar a lo que es el nacimiento de la obligación tributaria. No hay mucho ahí que ahondar. Es la fecha de percepción del ingreso por el monto, que sea parcial o que sea total.
¿correcto? O sea, si yo percibo un monto parcial, ya nace la obligación, ¿no? O sea, total, también igualmente nace la obligación tributaria. Aquí también tenemos lo que es nacimiento de la obligación tributaria, la primera venta de inmuebles en la fecha de percepción del ingreso por el monto que se perciba, sea parcial o total. Inclusive cuando en el caso de arras, depósito o garantía, siempre que éstas superen de forma conjunta el 3% del valor total del inmueble. Ya lo hemos visto también. Entonces vamos a ir rápidamente a lo que es la definición de constructor, que es lo que importa aquí, ¿ya? Definir en este caso, que tengan claro en este caso, qué se entiende en este caso por constructor. A ver. A ver, ¿qué define la norma como constructor? Nos indica en este caso que es cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos total o parcialmente por un tercero para ella. Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente por un tercero cuando este último construya alguna parte del inmueble y o asuma cualquier de los componentes de valor agregado. Ahora vamos a desmenuzar esta parte de qué se entiende en todo caso por que se construya por él mismo o por un tercero. A ver, se nos indica que son construidos totalmente por ella, es decir, que quien lo vende es quien lo está construyendo directamente, ¿correcto? Ahí creo que no hay mayor énfasis. Cuando se indica construidos parcialmente por un tercero, nos indica en este caso que quien vende obviamente no lo construyó, sino que lo construye en ese caso un tercero de manera parcial. Y aquí se pueden dar dos casos. Se puede dar un contrato de construcción de suma alzada en este caso, es decir, que cuando el tercero construye en este caso parte del inmueble y asume a su vez en este caso el costo del servicio, es decir, asume lo que son los insumos, materia prima, que en este caso puede ser los materiales directamente de construcción. O también se puede dar un contrato de construcción de administración, es decir, cuando un tercero construye de manera parcial, pero solamente brinda el servicio, es decir, no asume directamente costo alguno de los materiales. Este costo de los materiales me lo tendrá que entregar en todo caso el titular, en este caso que está firmando el contrato de construcción. Entonces, dense cuenta que pueden darse dos situaciones, ¿no? Pero en ambos casos está dentro de ese ámbito de aplicación, ¿no? Es decir, cuando se construye para, en este caso, el titular. Puede darse un contrato de construcción, entonces, de suma alzada o un contrato de construcción de administración. El primero, cuando yo asumo, en este caso, costos, ¿ya? De la materia prima, de los materiales. Y el segundo, cuando simplemente brindo el servicio. No asumo, en este caso, costo alguno. Y construidos totalmente por un tercero, ya en este caso es cuando el tercero se encarga directamente de la construcción total, en este caso del servicio, y asume también costo, en este caso de la materia prima, de los bienes materiales. Entonces, eso tenemos que entender, ¿ya? Por esa parte que define ese concepto. Entonces aquí, a ver, a tener en cuenta, te dice, para calificar como constructor debe existir habitualidad en dicha actividad, ¿correcto? Por lo que si una persona natural o jurídica, ojo, puede ser persona natural o jurídica, para ambos en este caso tiene que aplicar el tema de la habitualidad, ¿sí? Genera rentas de tercera categoría y se dedica a actividades distintas de la venta de inmuebles, y luego de un tiempo, te dice, decide enajenar un activo que fue construido para usarlo y explotarlo como activo fijo, dicha operación no se encuentra grabada con el IGB. Esto sucede a menudo, ¿no? Empresas en este caso que no se dedican a la construcción, que su actividad empresarial es otra en este caso, pero tienen en este caso un inmueble como un activo fijo directamente, ¿ya? Y deciden simplemente venderlo. O sea, ya en este caso depreciado directamente, deciden vender ese inmueble, que es parte de su activo fijo. Entonces, ahí no habría en este caso IGB porque no hay habitualidad. Ya lo vamos a profundizar, pero adelanto, ahí no habría habitualidad, ¿ya? A ver, uno, ¿qué es lo que nos indicaba en este caso el primer cuadrito aquí? Aquí, constructor te decía actividades de SIU. Y aquí en el caso nos está planteando una empresa de que tiene actividad empresarial distinta a construcción. Entonces, no está dentro de sus actividades lo que es las divisiones 41, 42, 43.
Persona habitual tampoco lo es en este caso. Tampoco es persona habitual, ¿ya? Porque la habitualidad se va a configurar a partir de la segunda transferencia, ¿sí? Entonces, esta primera transferencia que está haciendo esta empresa, no habría IGB. ¿Por qué? Porque simplemente no es constructor, no está dentro del concepto de constructor, ¿sí? Y ahí tienen el informe, en todo caso, 092-2009, que es el informe que hace la precisión respecto a ello. Entonces, aquí vamos a ahondar sobre el tema de la habitualidad. Vamos a precisar ya sobre el tema de la habitualidad. A ver, la habitualidad se aplica en general para todos los, estamos hablando no solamente para primera venta de inmuebles, ¿no? Sino también para tema de servicios o venta en sí de bienes muebles. Te dice que tratándose de personas naturales, jurídicas, entidades de derecho público o privado, sociedades conyugales, sucesiones indivisas que no realizan actividad empresarial, serán considerados sujetos del IGB cuando realicen de manera habitual las operaciones. Y aquí nos pone, en este caso, tenemos un cuadro en el cual tenemos los sujetos en sí, ¿ya? No realizan actividad empresarial, pero ¿cuándo son habituales en este caso? En el caso de importación, ahí sí estarían ya directamente grabados en este caso, ¿no? La importación está grabado con IGB, salvo un monto, en todo caso, que no supere los $200 en este caso. Y por otro lado tenemos que sean habituales en demás operaciones. ¿Y cómo se califica la habitualidad? Es en base a la naturaleza, carácter, monto, frecuencia, volumen y o periodicidad de las operaciones. Eso es lo que nos indica directamente de manera general, en este caso la norma. Ahora vamos a ver para el caso específico de lo que es la primera venta de inmuebles. Te dice, venta, objeto de uso, consumo, venta o reventa. Constructor te dice venta de 2 inmuebles en un periodo de 12 meses, grabado a partir de la segunda transferencia, ¿correcto? Entonces, eso tienen que tenerlo claro. Venta de 2 inmuebles en un periodo de 12 meses, ¿ya? Grabado a partir de la segunda transferencia. Es por eso que en el caso anterior, ¿ya? Esta empresa, para empezar, no era constructor porque sus actividades no estaban dentro de lo que es la revisión 41, 42, 43. O sea, no estaba dentro de la CIO. Y por otro lado, tampoco era habitual, porque realizaba la primera transferencia en este caso, que era un inmueble que era su activo fijo, ¿correcto? Pero ¿qué hubiera pasado si esta empresa, por ejemplo, realizó esta venta de su activo fijo en enero y en julio realiza otra venta de su activo fijo? Igual, ¿eh? De su activo. Realiza otra venta. Ya esta empresa, en este caso, de acuerdo a la norma, ya vendría a ser habitual, ¿correcto? Por lo tanto, a partir de esa segunda transferencia, ya sería la primera venta de inmuebles realizada por el constructor. Por lo tanto, a esa segunda transferencia sí tenemos que grabarle el impuesto, ¿correcto? Ahora, en el caso te dice de que si tengo un contrato con varios inmuebles, por ejemplo, soy una persona natural en este caso, o persona jurídica, que hago un contrato por la venta de 4 inmuebles, ¿correcto? Se entiende que a partir de la segunda transferencia, en este caso, ya entraría la habitualidad. Por lo tanto, ¿a qué voy a considerar como primera transferencia? La primera transferencia va a ser la venta del inmueble de menor valor, ¿correcto? O sea, la de menor valor es la que voy a considerar la primera transferencia, la cual no voy a grabarlo con IGB. Y los otros 3 inmuebles, ¿ya? Eso sí voy a tener que grabarlo con IGB, porque ahí ya entra a tallar el tema de la habitualidad. Ahora, te hace una excepción también esta regla. La excepción en ese caso es cuando los inmuebles edificados sean para su enajenación, estarán siempre grabados. Esto vamos a tratarlo ya más adelante, pero ¿a qué se refiere directamente? Es cuando tu rubro es directamente actividad de construcción. O sea, si yo soy una constructora o una inmobiliaria, en este caso, por ejemplo, es obvio que yo voy a construir el inmueble con la finalidad de venderlo. Entonces, hay una finalidad directa que es lucrativa. O sea, yo solamente estoy construyendo no con la finalidad de habitarlo, con la finalidad de venderlo. Entonces, esa es una excepción a la habitualidad. Ahí yo no requiero de que se dé una segunda transferencia. Basta con la primera transferencia que se dé, ya rompo esta regla de la habitualidad. ¿Por qué? Porque mi finalidad simplemente es lucrativa, es construir para poder vender.
Entonces ahí ya estaría grabado en este caso con el IGB. Vamos a ver más adelante que esto está dentro de alguna jurisprudencia, dentro de un RTF, un informe en este caso. A ver, aquí por ejemplo planteaba dos casos. Tienen ahí dos cuadros, en el cual te dice el periodo 12 meses, te dice, ¿no? Ocurre una venta de un inmueble realizado en Tacna el 21 de agosto del 2014. Y ocurre otra venta de inmueble realizado en Cajamarca el 6 de febrero del 2015. ¿Esa segunda transferencia que hace en el 2015 estaría grabado o no estaría grabado? La respuesta es no estaría grabado porque no ocurre dentro de los 12 meses, o sea, dentro del ejercicio. O sea, esto tiene que ocurrir dentro del ejercicio. Como no ocurre dentro del ejercicio, esa segunda transferencia no estaría grabado. Se consideraría primera transferencia para ese ejercicio 2015. ¿Correcto? Entonces hay que tener en claro este tema. O sea, no es por ejemplo, como en renta a veces se trata el tema de no domiciliados, que te dice 12 meses cualquiera. No es 12 meses cualquiera. Son 12 meses que corresponden al ejercicio gravable, o sea, al ejercicio en sí. 2014, todo el ejercicio. Ahí tiene que ocurrir, en este caso, la primera y la segunda transferencia. ¿Ya? Entonces no hay que confundir, en este caso, con el tema de renta, que por ejemplo en no domiciliados, no hay un tema de que te habla de la calidad, en todo caso, de adquirir la condición de domiciliados en 12 meses cualquiera. Aquí no. Aquí simplemente es 12 meses que hace referencia directamente al ejercicio. Tenemos por otro lado, por ejemplo, la venta grabada con IGB, otro casito que te dice 12 meses, venta de un inmueble realizada en Piura el 21 de agosto del 2014, y venta de un inmueble realizado en Huancayo el 16 de noviembre del 2014. Ahí sí estaría grabado, en este caso con el IGB, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dando dentro del mismo ejercicio, dentro de los mismos 12 meses, esa segunda transferencia. Por lo tanto, a partir de esa segunda transferencia, ya sería en este caso habitual. Por lo tanto, ya tendría que grabarse esa operación con el IGB. A ver, respecto a la habitualidad, aquí tenemos un informe, el informe 092-2009, en el cual se considera lo siguiente. ¿Qué nos dice este informe? A ver, en el supuesto que una empresa no dedicada a la venta de inmuebles ha mandado construir un inmueble que lo venía ocupando como activo fijo durante 3 años y después lo vende. Entonces sucede que únicamente graba con dicho impuesto la primera venta de inmueble efectuada por reconstrucción. Y dado que en el presente caso el vendedor no califica como constructor, porque te dice, en este caso, una empresa no dedicada a la venta de inmuebles, y por otro lado te dice que es la primera transferencia, estamos ante un concepto no afecto al IGB, que además no debe formar parte del cálculo de la prorrata del crédito fiscal. Interesante entonces, ¿no? Entonces volvemos a recalcar el mismo concepto en otro informe, que es el informe 092-2009. Entonces, ahí tienen que tener claro ese concepto, ¿no? Ahí tienen los pronunciamientos, en este caso de SUNAT también, cual pueden en todo caso leer ya el análisis, pero la conclusión es esa, el contenido en sí que tienen que saber es esa, ¿no? Para no tener en ese caso inconvenientes con el tema de la habitualidad. A ver, ahora, pasemos al tema de la base imponible. ¿Qué entendemos por base imponible en este caso? Es decir, es la base en la cual yo voy a centrarme para poder grabar el IGB. En la primera venta de inmuebles, te dice que la base imponible, ¿ya? Se va a considerar dos. A ver, tenemos el valor del terreno por un lado, ¿ya? Y el valor de la construcción. Entonces, lo que nos indica directamente la norma es de que lo que va a estar grabado directamente con IGB es el valor de construcción. Y nos hace referencia a un 50%, o sea, nos hace referencia a un 50% valor de terreno y 50% valor de construcción. Y lo que tú vas a grabar va a ser el valor de construcción. Luego vamos a ver en un caso práctico cómo determinar ese 50%, porque a simple vista parecería pues que de repente yo vendo un inmueble a 50.000 soles, o 100.000 soles, vamos a ponerle, y a simple vista se pensaría de que 50.000 soles correspondería al valor terreno y los otros 50.000 soles correspondería al valor de construcción, por lo cual tendría que grabarlo con IGB.
Pero no es así en este caso, ¿correcto? Hay un cálculo, vamos a decirlo matemático, en todo caso, para poder determinar cuál es el 50%, porque tenemos que de ahí sacar el valor de IGB. No es 50-50 porque hay un valor de IGB que está ahí dentro de ese 100%. Entonces tenemos que sacar ese valor de IGB para poder determinar recién el 50-50. Entonces eso ya lo vamos a ver en un caso práctico. Entonces, tenemos claro el primer supuesto, ¿correcto? Está grabado la primera venta de inmuebles realizado por el constructor, en el caso de que esté comprendido dentro de las actividades de la CIU, y califique en todo caso como habitual, ¿sí? Ese es el primer supuesto que nos indica la norma que está afecto. Hay un segundo supuesto que se trata de empresas vinculadas. Te dice que también se considera grabada la posterior venta del inmueble, ¿ya?, que realicen las empresas vinculadas con el constructor, ¿correcto? Cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de este o de empresas vinculadas económicamente con el mismo. ¿Qué entendemos? A ver, por ejemplo, ¿no? Una empresa A tiene una vinculada. Vinculada se refiere directamente al artículo 54, ojo, aquí lo tengo. A ver. Vamos a ver. Aquí, el artículo 54, ¿ya?, de la misma ley, te define en ese caso empresas vinculadas económicamente, y te dice, por ejemplo, cuando posee más del 30% del capital. Entonces, si yo tengo en este caso, yo soy una empresa que tengo en este caso, como accionista, en ese caso otra persona jurídica que tiene el 35%, entonces ya estamos hablando que es vinculada. Si yo le vendo en este caso el inmueble, ¿ya?, a esta empresa, ¿ya?, para mí va a calificar, si yo soy constructor en este caso, va a calificar como primera venta de inmuebles, ¿correcto? Lo voy a grabar con IGB. Y si ese vinculado, que es la empresa B, ¿ya?, lo vuelve a vender, ¿ya?, lo vuelve a vender en este caso, también estará grabado con IGB, ¿no? Por eso te dice la posterior venta, en este caso, realizado por vinculados. Pero hay una excepción, y en ese caso la excepción es cuando se vende, en ese caso, a valor de mercado. Si en ese caso se vende, si la venta es realizada a igual o mayor, en todo caso, al valor de mercado, ahí en ese caso no le aplicaría el IGB, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta ello. Si yo lo vendo a un precio que es igual o mayor a valor de mercado, esa es la excepción, rompes con esa regla en todo caso. Por lo tanto, esa venta que haga el vinculado no estaría grabado con el IGB. Pero si ocurre lo contrario, esa posterior venta sí debería grabarlo con IGB. ¿Correcto? Entonces, ese es el segundo supuesto que me hace referencia, en este caso, a la ley del IGB. Aquí tenemos un cuadro en el cual lo puse por el tema de las fechas, para que un poco tengan este tema de las fechas, por ejemplo, a partir de cuándo de repente se graba con IGB la venta de inmuebles, o a partir de cuándo en todo caso está el supuesto de que la posterior venta del vinculado también está grabado. Y aquí nos dice, mira, por ejemplo, gravamen aplicado a partir del inmueble cuya construcción se haya iniciado a partir del 10 de agosto de 1991. Quiere decir de que si yo vendo un inmueble que ha sido construido antes de esa fecha, no estaría grabado. De igual forma también tenemos, por ejemplo, si se adquirió empresas vinculadas, también se encuentra grabada la posterior venta de inmuebles construidos a partir del 24 de abril de 1996. Y bueno, te hace la excepción del valor de venta a valor de mercado, que ya lo he mencionado, ¿no? Pero importante por el tema de las fechas, en todo caso, ¿no? Es como dato en todo caso, para que lo puedan tener, ¿no? Es un dato en todo caso, que es las dos fechas, 10 de agosto de 1991 y 24 de agosto de 1996. Y esto en sí está en esta norma, que es el Decreto Supremo 088 del año 96, ¿ya? El cual hay esa referencia, ¿no? Precísase que el impuesto general a las ventas, que grava la primera venta de inmuebles, es aplicable respecto de aquellos bienes cuya construcción se haya iniciado a partir del 10 de agosto de 1991, ¿no? Entonces, si fuera antes, estaría fuera del ámbito de aplicación, ¿no?, de la norma.
Y por otro lado, el artículo 2 nos hace referencia a que las transferencias que realicen las empresas vinculadas con el constructor o quienes vendan inmuebles construidos totalmente por un tercero para ellos, que ya lo hemos definido, estarán grabados con el impuesto general a las ventas, solo tratándose de inmuebles cuya construcción igual se haya iniciado, pero a partir del 24 de abril del año 96. ¿Correcto? Entonces, si es una construcción que se ha iniciado con fecha anterior, no estaría grabado. Importante que tengan en cuenta ese tema de las fechas. Ahora te dice, para determinar el inicio de la construcción, obviamente tengo que tener un documento, ¿no? De fecha cierta, y ese documento, en este caso, que te indica la norma, es el otorgamiento, en este caso, de la licencia de construcción. La fecha, en este caso, de otorgamiento de la licencia de construcción, va a ser la fecha en la cual se va a considerar como inicio de la construcción, salvo que el contribuyente de repente pueda acreditar con algún otro documento, ¿no? De manera fehaciente, en este caso, ya, demostrar en todo caso una auditoría, ya un documento de repente notariado o documento público o privado de manera fehaciente, ya, y demostrar de que se inició la construcción antes del 24 de abril del año 96. Si fuera así en este caso, esa venta del inmueble no estaría grabado con IGB, ¿sí? Entonces, importante que puedan tener ese dato para precisar el tema del ámbito de aplicación sobre todo. Aquí tenemos un cuadrito, entonces, en el cual resumimos este segundo supuesto, ¿no? Tenemos el primer supuesto, que es la primera venta de inmuebles directamente por el constructor, y tenemos el segundo supuesto, que es la posterior venta del inmueble, ¿no? Cuando se realice entre empresas vinculadas, obviamente, ¿no? Directamente o por un tercero, ojo. Entonces, asimismo, entonces, ahí tenemos que considerar como primera venta y consecuentemente como operación grabada, la que se realice con posterioridad a la resolución, rescisión, nulidad o anulación de la venta grabada. Ahí tendríamos un tercer supuesto. Ya vimos el primer supuesto, segundo, y el tercer supuesto sería la posterior venta en este caso, ya, consecuente en ese caso, o posterior, mejor dicho, a la resolución, rescisión, nulidad o anulación de la venta grabada. ¿Sí? Entonces, aquí, a ver, por nulidad, entendemos por derecho directamente si hay vicio de nulidad del acto jurídico. Obviamente, en ese caso, judicialmente se puede quedar nulo, en ese caso, el contrato de repente de compra-venta. Entonces, si queda nulo, obviamente, el contrato de compra-venta, es como que no ha tenido efecto el acto jurídico, ¿no? Porque al yo declarar nulo un acto jurídico, directamente es que pierde todos los efectos. Es decir, como que nunca existió, para que lo puedan entender. Es decir, que ese acto nunca existió. Entonces, no tuvo efecto el acto jurídico. Entonces, en ese caso, ¿ya? El inmueble va a regresar a la propiedad del constructor, ¿correcto? Entonces, si yo vuelvo a vender ese inmueble, esa venta estaría grabado con IGB. ¿Por qué? Porque es posterior a una nulidad, producto de una nulidad, ¿correcto? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, a ver, te dice una empresa constructora, tiene un terreno, te dice, realiza los planos, ejecuta una construcción, digamos, de una casa, y la casa la saca en venta, siendo adquirida por el señor Mario Parra. Esta será la primera venta del inmueble, a la que se refiere la norma del IGB. Dentro del mismo ejemplo, digamos que el señor Parra, por un motivo X, obtiene del Poder Judicial la nulidad de la venta, ¿correcto? Entonces, nuevamente el inmueble, como digo, vuelve a poder de la empresa constructora, quien a su vez lo saca a la venta. La pregunta ahí sería, ¿no? ¿Esta operación será considerada primera venta para los efectos del IGB? Sí sería considerado primera venta, ¿no? Porque ya lo expliqué, proviene o es posterior a una nulidad, ¿correcto? Podemos también tener el caso de una rescisión, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un contrato de repente de compra-venta y ese contrato está supeditado al pago de una segunda parte, ¿no? Me hizo un pago parcial, pero está supeditado al pago de una segunda parte, y este adquiriente no cumple con la cláusula, en este caso, de poder pagar la segunda parte, por lo tanto se rescinde el contrato. Y ese inmueble, en este caso, obviamente vuelve a propiedad de la constructora. Por lo tanto, si lo vuelve a vender, también estaríamos dentro de ese supuesto, por lo cual esa transferencia estaría grabada con IGB, porque sería en este caso la primera venta de inmuebles. Interesante este tercer supuesto para que lo tengan en cuenta. A ver, aquí nos dice, otro caso, te dice, continuando con el mismo caso, la señora Sánchez tiene que salir del país y el inmueble, o sea, la señora Sánchez
que compró, o sea, el constructor nuevamente regresó con el inmueble y lo vendió en este caso a la señora Sánchez. Y ahora esta señora Sánchez tiene que salir del país y el inmueble que compró lo vende a la misma empresa constructora que se lo vendió. Ahí, eso lo que está resaltado en negrito ahí. ¿Eso estaría grabado con IGB o no estaría grabado con IGB? O sea, esta señora Sánchez va a salir del país y el inmueble que compró lo vende a la misma empresa constructora. ¿Estaría grabado o no estaría grabado? No estaría grabado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la señora Sánchez, para empezar, es una persona natural que no es constructor y no hay habitualidad porque es la primera transferencia. Ahora, ustedes me dirán, pero es la misma empresa constructora. Correcto, es la misma empresa constructora, pero recordemos que nos indicaba el segundo supuesto. La posterior venta, siempre que sea vinculado. Ahí no hay vinculación, salvo que nos indique que la señora Sánchez es accionista y tiene más del 30% de repente, ¿ya? Y hay una vinculación. Si nos pone ese caso de que hay una vinculación, ahí diríamos que sí estaría grabado, ¿correcto? Pero tal cual el caso, no estaría grabado, ¿sí? Porque la señora Sánchez no es constructor y no hay habitualidad directamente. Esta empresa, en este caso, saca la venta y lo adquiere el señor Málaga. Ahí tampoco estaría grabado, ¿correcto? Porque no sería la primera venta, porque la primera venta ya ocurrió con la constructora anterior, del primer párrafo, y ahí ya ocurrió la primera transferencia. En esa segunda transferencia que hace ya no habría, en este caso IGB. ¿Por qué? Porque ya no sería la primera venta de inmuebles. Hay que tener en cuenta mucho este tema porque no, o sea, como en todo caso, no sé, contadores, abogados, tenemos que tener bien claro este tema de la primera venta de inmuebles para efectos de la asesoría que podamos brindar. Es importante el tema de cuándo grabarlo, ver cuándo está afecto, ver cuándo son vinculados o no, ver cuándo ocurrió la habitualidad o no ocurrió la habitualidad. Hay varios aspectos que tratar ahí. Entonces, creo que con esos casos, espero que les haya quedado un poco más claro de repente este tema de la habitualidad, de la vinculación y de la posterior venta, producto en este caso de una rescisión o nulidad, en todo caso del acto jurídico. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro, como para que hay un cuadro resumen de la vinculación. Tenemos ahí, por ejemplo, un constructor. El constructor te dice, vende, la primera operación vende a una empresa A, vamos a suponerle, que es la vinculada al constructor, ¿correcto? Y en este caso, la vinculada vende también a una segunda vinculada, pero de esta, ojo, o sea, vende de la vinculada de esta, no del constructor, ¿correcto? Es decir, el constructor vende a su vinculado, sí, esa es la primera operación. Y el vinculado, que es la empresa A, vamos a llamarle, lo vende a una empresa B, que es el vinculado de esta, pero no directamente del constructor, ¿sí? Y este segundo vinculado vende a un tercero. ¿Esas operaciones estarían grabadas o no estarían grabadas? ¿Qué nos indica? A ver, que esa primera operación sí estaría grabada indudablemente, ¿no? Es constructor en este caso y está vendiéndose vinculado, está grabado en este caso. Ahí no hay nada que discutir porque su actividad empresarial es directamente la actividad de construcción, rompe la regla de la habitualidad, ¿no? Porque su única finalidad es construir para poder enajenar, para poder vender. Entonces, ahí no queda duda. La segunda te dice el vinculado. El vinculado vende a un tercero. Ahí tampoco, la segunda operación tampoco quedaría duda, porque es la posterior venta, en este caso, realizada por un vinculado directamente. Por lo tanto, también estaría grabado. Y la segunda operación también lo estaría, ojo. ¿Por qué motivo? Porque la norma te dice vinculado directa o por un tercero, ¿correcto? No necesariamente el vinculado ya tiene que ser directamente el constructor, sino que el vinculado puede ser vinculado, valga la redundancia, del vinculado de este constructor, o sea, indirectamente. Entonces, ocurre ello y también estaría grabado. Es por eso que ahí nos indica que la operación 2 y 3 también se consideran primera venta de inmuebles, ¿correcto? Porque está dentro del segundo supuesto que hemos analizado. Entonces, interesante este cuadrito para que ya tengan ya claro este segundo supuesto de lo que es la primera venta de inmuebles, el tema de que está grabado.
Y acá nos pone una salvedad, ¿no? Salvo que haya sido efectuada valor de mercado o valor de tasación, el que resulte mayor. Claro, es correcto, no es la salvedad, es la excepción que rompe la regla, en este caso del supuesto 2, que es si yo lo vendo a un valor de mercado o a un valor mayor, en todo caso el del mercado, ¿no? Ahí rompo la regla y ahí directamente diría que no estaría grabado con el IGB, no estaría dentro del ámbito de aplicación del IGB. Aquí tenemos... ya, el tercer supuesto del cual hablamos te dice que se considera como primera venta la que se efectúe con posterioridad a la reorganización o traspaso de empresas. También interesante, miren. Reorganización o traspaso de empresas. Estamos hablando pues de temas de fusión, escisión, ¿no? Todo este tema de compra de repente de una persona jurídica. Entonces, ahí tenemos dos casitos, miren. Te dice que el bien inmueble construido pertenezca a una empresa A, ¿correcto? Pero esta se reorganiza, en este caso, hace una reorganización de empresas y pasa a ser una empresa B, ¿correcto? Cual sea su tipo en este caso de sociedad, ¿correcto? Puede ser sociedad anónima, sociedad cerrada, cualquier tipo de sociedad. De producto de esa reorganización, ¿ya? Pasa a ser una empresa B. Pero hay un inmueble que fue construido por la empresa A, que ya se disolvió prácticamente, ¿correcto? Entonces, este inmueble pasaría a ser directamente de la empresa que se reorganizó, de esta nueva empresa en este caso. Entonces, si esta empresa B, ya, que es producto en este caso de la reorganización, ya, vende este inmueble, sería considerado en este caso primera venta de inmuebles. Por lo tanto, estaría grabado en este caso con el IGB. Independientemente que esta empresa B no la haya construido, ojo, porque la empresa B no la construyó, la que la construyó fue la empresa A, pero esta empresa A al reorganizarse constituye la empresa B y este bien inmueble, si la vende la empresa B, obviamente sería la primera venta de inmuebles porque está dentro de este supuesto, ¿ya? De la posterior reorganización o traspaso de empresas. De igual caso, en el segundo, por ejemplo, tenemos que el bien construido pertenezca a una empresa A, pero por la venta de esta empresa a otra empresa B. Es decir, tenemos ahí, por ejemplo, te dice, constructora Domino SAC compró, en este caso, constructora Dominada SAC, que aún tiene, o sea, constructora Domino SAC, aún tiene entre sus activos un inmueble que construyó para la venta. Si yo en este caso estoy comprando una empresa, esos activos van a pasar a ser míos, ¿correcto? O sea, si yo como persona jurídica, empresa A, compro la empresa B, los activos de la empresa B pasan a ser activos de la empresa A. Entonces ahí en este caso, si la empresa constructora dominada SAC vende ese inmueble, será también la primera venta del inmueble, encontrándose en este caso dentro de los alcances del IGB. Entonces, importante también tener ese supuesto claro, lo que corresponde a una reorganización o traspaso de empresas, también estaría dentro del ámbito de aplicación de lo que es la primera venta de inmuebles realizado por el constructor. Tenemos algunas otras precisiones, ¿ya? Para ir entrando un poco ya a la parte práctica quizás. Tenemos otras precisiones, por ejemplo, ¿no? O un cuarto supuesto aquí, que es en este caso los trabajos de ampliación y los trabajos de remodelación. Los trabajos de ampliación y remodelación también están grabados con IGB. Entonces te dice ahí, tratándose de inmuebles en los que se efectúen trabajo de ampliación, la venta de la misma se encontrará grabada con el impuesto, aun cuando se realice conjuntamente con el inmueble del cual forma parte por el valor de la ampliación. De igual forma también se encuentran grabada en este caso la venta de inmuebles respecto de los cuales se hubiera efectuado trabajo de remodelación o restauración por el valor de los mismos. Interesante este tema porque obviamente de repente yo puedo tener un inmueble y le puedo hacer trabajos en este caso de remodelación, todo este tema, y esa parte también va a estar grabada. Ahora, lo interesante sería cómo calcular en este caso esa parte, o sea, cómo yo voy a calcular el valor en este caso del trabajo, en este caso de ampliación, de remodelación o restauración que pude haber hecho. Entonces, ahí nos indica, a ver, con el fin de poder determinar este valor ya de ampliación o remodelación,
Lo que se debe establecer es una proporción. Y la proporción es proporción existente entre el costo de la ampliación, remodelación o restauración, y el valor de adquisición del inmueble. Pero aquí hay un tema con el IPM. Esto tengo que actualizarlo con la variación del IPM, es decir, con el índice de precios al por mayor. Este IPM que voy a tomar, ¿ya? Va a ser hasta el último día del mes precedente al inicio de cualquiera, disculpe, de los trabajos mencionados anteriormente. Correcto, entonces, aquí tenemos un resumen ya, un cuadro. No sé si se logre ver, pero lo van a tener igual en la diapositiva. Ahora tenemos una pregunta, creo. Cuando una empresa absorbe a otra empresa y esta tiene un activo, ¿está afecto al IGB? Claro, es lo que mencioné, ¿no? Una empresa compra, absorbe a otra empresa, ese activo ya pasa a ser, en ese caso, de la empresa absorbente, en este caso. Entonces, si yo vendo ese inmueble, ya sería, en este caso, primera venta de inmuebles, porque es posterior, en este caso, directamente a una reorganización o traspaso directamente. Sí estaría grabado con el IGB, sí sería primera venta de inmuebles. Ya, bien, ahí hay un cuadro, no sé si se logra ver bien, ¿ya? Pero en el cual hace referencia a cómo calcular este tema de la remodelación, ¿ya? Y algún trabajo, en este caso, de ampliación. A ver, vamos a leer el caso. Te dice que la empresa Marsan, sociedad anónima, dedica a actividades inmobiliarias, por lo tanto, ahí ya queda claro que es constructor, ¿no? Adquirió un inmueble en el año 2013 por un valor de 240.000, en el que iniciaron sus labores administrativas. En enero del 2015 se realizan trabajos de remodelación en el inmueble por la suma de 50.000 soles, con la finalidad de venderlo. Es así que el día 25 de junio del 2016 se concreta la venta de hecho inmueble a un precio total de 450.000 soles. Entonces tenemos aquí fecha de adquisición 2013, fecha de remodelación 2015. Fecha de venta del inmueble, junio del 2016. Valor de compra del inmueble, 240.000 soles. Importe de remodelación, 50.000 soles. Fue lo que me costó en este caso la remodelación. Y el precio de venta total lo vendo a 450.000. Entonces, lo primero que debemos hallar es el factor IPM, que en este caso es el índice de precios al por mayor. Entonces, ¿qué vamos a aplicar en este caso? Entonces, el último día del mes precedente al inicio te dice los trabajos de remodelación. Y dividirlo entre el IPM de la fecha en que fue adquirido el inmueble. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos entonces el IPM de diciembre del 2014 entre el IPM de marzo del 2013. Tenemos que hallar esa proporción. Esa proporción me sale 0.489. Ese factor, ¿ya? Que es la división de ese IPM, ¿ya? Lo voy a tener que multiplicar en este caso por el valor de adquisición. ¿A mí cuánto me costó? Me costó 240.000. Entonces, eso lo voy a tener que multiplicar por 240.000. Y en este caso me saldría, en este caso, 117.454 soles. Ese va a ser el valor de adquisición del inmueble ajustado con el IPM, ¿no? Entonces, ahí ya lo estoy ajustando con el IPM. Entonces me sale 117.454 soles, que es el valor de adquisición ajustado con el IPM. Eso lo divido entre el valor de la remodelación, o sea, el costo de la remodelación, que fueron 50.000 soles, y me va a salir un factor. Y ese factor, ya, que lo voy a multiplicar en este caso por 100, para que me saque el porcentaje, es lo que va a corresponder al porcentaje de la remodelación. O sea, ese factor yo lo multiplico por 100, saco el porcentaje y ese va a ser el porcentaje de la remodelación. Por lo tanto, diríamos que el porcentaje de remodelación ahí sería el 30%. Entonces, si ese es mi porcentaje de remodelación, eso lo tendría que multiplicar contra mi valor de venta, que sería los 450.000 soles. Entonces, yo saco el 30% de 450.000 soles que lo vendí, entonces ahí obtengo en ese caso mi valor de remodelación, o sea, el precio de la remodelación
que estará afecto en este caso al IGB. Y en este caso sería 135.000 soles. Entonces, dense cuenta ya el panorama, ¿no? El panorama es un poco quizás complejo, porque tenemos que ponerlo en los años, en este caso en el cual se adquirió y los años en el cual se remodeló. Ese es el principal cuestión, el año en el cual se adquirió y el año en el cual se remodeló, porque ese es el IPM que yo voy a tener que tomar, ¿correcto? El IPM del mes precedente, obviamente, a la remodelación. Pero yo tengo que hacer una división de esos IPM para poder lograr ese factor y poder ajustar el valor de adquisición. Una vez que yo ya ajusté el valor de adquisición, eso lo divido por el valor de remodelación y ya encuentro el factor. Eso lo multiplico por 100 y ese va a resultar el porcentaje, en este caso, de la remodelación, el cual al multiplicarlo por el valor de venta, voy a determinar obviamente el precio de la remodelación, el cual estará afecto, en este caso, al IGB. ¿Sí? Igual le tienen ahí van a tener igual en la diapositiva, el cuadro para que lo puedan analizar en todo caso, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el precio de venta, disculpe, me preguntan, y el precio de remodelación? Sería la parte no grabada. El precio de venta es el total, ¿no? En este caso, que serían los 450.000 soles, y el precio de la remodelación sería los 135.000, que estaría dentro, obviamente, de ese precio de venta, ¿no? Porque incluye los dos en este caso. Y lo que estaría grabado, obviamente, sería los 135.000 soles, ¿no? Poniéndonos en el caso, ¿no? Salvo de que sea una primera venta de inmuebles, ¿no? Pero si no es así, en este caso, grabaríamos directamente los 135.000 soles, que sería en este caso el valor de la remodelación. A ver, vamos a seguir. Acá, este temita de bienes futuros. Porque a veces ahí ocurre también un tema de que y los bienes futuros, los bienes que están en no sé, un proyecto de repente, tengo los planos y lo he comprado, pero aún no me han entregado, en este caso, el inmueble. Está sujeto a una condición suspensiva, en este caso, que es la existencia, en este caso, del inmueble. ¿Está grabado también? Entonces aquí lo vamos a ver, por ejemplo. Aquí vamos a tener un antes y un después. ¿Sí? Transferencia de bienes futuros nos indica, nos referimos a los bienes que son adquiridos antes de su existencia física, como por ejemplo la venta de departamentos cuando solo existen en planos. Para todos los proyectos, en este caso inmobiliarios, que se da mucho hoy en día, ¿no? Yo compro un inmueble, todavía no está ni siquiera edificado, pero ya voy pagando, ya estoy haciendo pagos parciales, ¿no? Ocurre bastante. Y me lo entregan de aquí a 2 años cuando ya en este caso está construido. Entonces, anteriormente teníamos, por ejemplo, unas posiciones, unos pronunciamientos de SUNAT y también unas posiciones del Tribunal Fiscal. Por ejemplo, tenemos el informe 104-2007, SUNAT, y el informe 218-2007, en lo que sostuvo que el IGB debería pagarse en la fecha de percepción del ingreso y no necesariamente la existencia del bien. Ojo, bien, entonces ahí como que nos está diciendo, oye, tú ya estás haciendo pagos parciales, ya en ese caso nace la obligación, por lo tanto estaría grabado, no necesariamente debe existir el bien. Sin embargo, la posición del Tribunal Fiscal era contraria a la de SUNAT. El Tribunal Fiscal en ese caso deja de lado, en ese caso, el criterio de SUNAT y estableció que al no existir el bien materia del contrato de compra-venta, no se había producido el nacimiento de la obligación tributaria. Esto está en la CRTF 256 de la Sala 3 del 99. Podemos verlo también en la RTF 1104 de la Sala 2 2007 y la RTF 7045 de la Sala 4 2007. Entonces, refiere en este caso que en este supuesto de afectación a inmuebles construidos totalmente por el constructor o por un tercero para por lo que no puede reconocerse, indica, una operación grabada cuando al momento de la entrega de una cantidad determinada de dinero no exista la edificación del inmueble alguno. Entonces, dense en cuenta que las posiciones eran adversas, ¿no? O sea, se oponían en este caso, ¿no? Era una posición de SUNAT que lo quería grabar, en este caso con IGB, y una posición del Tribunal Fiscal que indicaba, no, eso no está grabado porque directamente no existe el bien material, por lo tanto no está grabado. Ya esta controversia, esta confrontación, en este caso termina en agosto del año 2012, mediante la aplicación, en este caso, del decreto legislativo 1116, que modifica en ese caso la ley del IGB e incorpora como supuestos grabados ya el IGB a la venta en ese caso, y nos indica lo siguiente.
conforme se encuentran comprendidas en el párrafo anterior, las operaciones sujetas a condición suspensiva, en las cuales el pago se produce con anterioridad a la existencia del bien. Y ahí es donde justamente calza, pues, este supuesto de bien futuro, ¿no? Porque obviamente este supuesto de venta de bienes futuros está sujeto, obviamente, a una condición suspensiva, que sería la entrega, en este caso, del bien. Entonces, ya con esto se acaba esta confrontación y queda claro hoy en día, ya que la venta de bienes futuros sí está grabado con IGB. Entonces, estas inmobiliarias que hacen estas ventas, en el cual entregan posterior, de repente a 2 años, 3 años, el inmueble, ya con esos pagos parciales que están recibiendo, ya deben pagar en este caso el IGB porque está grabado, ¿no? Ya queda claro en este caso a partir del año 2012 de que esa operación estaría grabada. A ver, pasemos al tema de la base imponible. ¿Cómo se determina la base imponible, ¿no? Y aquí es lo que yo indicaba en un inicio, que tenemos un 50% de valor de terreno y un 50% de valor de construcción, ¿sí? Entonces, a simple vista, como indiqué, podríamos decir de que si tengo el valor de venta de 200.000, entonces diría pues 100.000 lo excluyo y los otros 100.000 entonces grabo con IGB. A simple vista sería correcto. Aquí tendríamos un ejemplo, por ejemplo. Valor de transferencia de inmueble 150.000, 50% de la transferencia sería 75.000. Entonces a eso le aplico directamente el 18% y decimos que el IGB sería 14.250, ¿no? Entonces, es lo que normalmente uno podría pensar, ¿sí? Pero si nos ponemos a analizar, dentro de este valor de transferencia del inmueble está incluido el IGB, ¿correcto? Entonces hay un IGB, en ese caso hay un valor de IGB que se tiene que retirar para poder yo especificar el 50-50, ¿correcto? Porque la norma indica 50-50, pero valor directamente, ¿correcto? Entonces tengo que yo retirar ese valor de IGB. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el ejemplo 2. Tenemos monto de la adquisición del inmueble, tenemos 150.000. Determinación de la base imponible, tanto de la construcción como del terreno. Entonces yo, esos 150.000, para yo determinar esa base imponible del 50%, voy a tener que retirar, como indiqué, ya el valor de IGB. Y para ello voy a tener que dividirlo, en ese caso, entre 2.18. Yo lo divido entre 2.18 y me va a dar directamente el importe de 68.807.34. Ese vendría a ser directamente lo que estaría grabado, afecto con el IGB, ¿correcto? Eso correspondería, mejor dicho, el 50-50, retirando en este caso directamente ese valor, que está dentro de lo que correspondía a construcción, ese valor de IGB. Entonces, a esto recién en este caso le aplico el 18%. Y miren la diferencia, ¿no? Porque aquí es más, obviamente, porque está incluido en lo que corresponde al valor de terreno, está incluido el valor de IGB. Aquí es 75.000 soles. Y aquí es menos, aquí es 68.807. ¿Por qué? Porque estoy retirando directamente el valor de IGB de ese valor de terreno directamente que no corresponde. Entonces, dense cuenta que el importe es menor, obviamente. Y esa es la forma correcta en este caso de cómo calcular la base imponible y cómo grabar, en este caso, el IGB. Aquí solo pagaría por IGB 12.385, mientras que si yo le aplico esta operación incorrecta, pagaría 14.250, ¿sí? Entonces, hay que tener ojo con la diferencia. Entonces, aquí tendríamos la liquidación total, ¿no? El valor correspondiente a la base imponible en la construcción, 68.807.34. El IGB correspondiente, 12.385.32. El valor de venta del terreno no grabado con el IGB, que es el valor de terreno en este caso, 68.000 igual 807.34. Y sumo todo y ese sería el valor de venta, ¿no? El valor al cual yo lo voy a tener que vender directamente. Aquí les he dejado la fórmula, ¿ya? Por si quieren tenerlo directamente, de cómo aplicarlo. Ahí está la forma de cómo disgregar, al final, cómo llegamos a este 2.18. Aquí, en este caso, el precio de venta va a tener que ser dividido entre 2.18.
¿correcto? Y aquí es donde se encuentra el valor del IGB, justamente en la parte que está grabada, ¿no? Y por la diferencia se identifica la parte que no está grabada. Entonces, esta es la fórmula, en este caso, que deben aplicar para poder determinar la base imponible y poder grabarlo, en este caso, con IGB, ¿sí? Eso lo tienen que tener claro y no cometer el error de simplemente dividirlo entre dos y dejarlo 50-50 y directamente aplicar el IGB. Obviamente te va a salir mayor porque estás incluyendo el IGB de la otra parte. Entonces, tengan en cuenta directamente ese cálculo para que lo puedan analizar. Ahí les he dejado la fórmula. Aquí tienen otro caso práctico, también se los dejo directamente. Es otro caso práctico, es similar al anterior, ¿ya? En el cual te habla en este caso de cómo calcular en este caso la base imponible, ¿ya? Y poder en este caso grabarlo con el IGB. ¿Sí? Es un caso similar al anterior, o sea, aplicando la fórmula del anterior, ¿no? O sea, puede quedar directamente como ejercicio, ¿no? En el cual ustedes reemplacen directamente la fórmula anterior y lo apliquen para ver que puedan determinar en todo caso la base imponible. Vamos a pasar a lo que son las partes exoneradas, ¿ya? Para ya ir terminando y ya ir entrando a la parte de la jurisprudencia un poco y terminar con el tema de la detracción de la primera venta de inmuebles. A ver, la parte exonerada, a ver, tenemos el impuesto general a las ventas, te dice. También te dice operaciones exoneradas, por ejemplo, ¿dónde encontramos los bienes, en este caso exonerados del IGB? En el apéndice 1, ¿correcto? Entonces, en el literal B del apéndice 1, nos hace una excepción, una exoneración directamente de la primera venta de inmuebles. Y te dice, se encuentra exonerado al IGB la primera venta de inmuebles efectuada por el constructor de los mismos, cuyo valor de venta no supere las 35 UITs. Pero tiene que cumplir ciertas condiciones, siempre y cuando sea destinado exclusivamente a vivienda y que cuente con la presentación de la solicitud de licencia de construcción emitida por la municipalidad correspondiente. Entonces, si cumple con estas condiciones y el valor, en este caso del inmueble, no supera las 35 UITs, ese inmueble estaría exonerado, esa venta directamente estaría exonerado al IGB. Ahora, aquí no ocurre, por ejemplo, vamos a suponer, que yo tenga un inmueble que de repente su valor me dé 40 UITs. No quiere decir de que las primeras 35 yo lo voy a exonerar y le voy a aplicar el IGB al exceso. Eso no ocurre aquí. O sea, simplemente yo voy a ver si es que supera o no supera. Si no supera ya las 35 UITs, lo exonero, en este caso del IGB, siempre y cuando cumpla las condiciones, ¿no? Pero si supera directamente, yo voy a grabar la totalidad, ¿no? Obviamente la base imponible es 50 y 50, pero voy a considerar directamente la totalidad. No es que solo voy a considerar el exceso. Eso tienen que tenerlo también en cuenta. No solamente voy a considerar el exceso, sino voy a tener que considerar en este caso la totalidad. Tenemos aquí entonces, te dicen, ¿qué supuesto es la primera venta de inmuebles que realice el constructor esté exonerado del IGB? Y aquí tenemos justamente, ¿no? Los tres supuestos. Valor de venta del bien no supere las 35 UITs. Y aquí, ojo con esto que está resaltado. No aplica la accesoriedad a que se refiere el artículo 14, dado que no se trata de bienes muebles, ¿sí? Porque este tema de accesoriedad solo aplica para bienes muebles. Aquí estamos hablando de bienes inmuebles, ¿ya? Sino de un estacionamiento considerado como bien inmueble. Pero acá, mira, importante te dice, mira, es importante, este importante incluye el valor de terreno, asimismo la UIT es la que corresponde al ejercicio en que se realiza la venta. Si la venta de la vivienda comprende el estacionamiento y el valor de ambos no supera las 35 UIT, la venta de este último se encontrará grabada con IGB. ¿Sí? Es correcto, ¿no? Porque si la suma en este caso, si el valor de ambos no supera la 35 UIT, aquí hay un tema curioso. Nos dice comprende el estacionamiento y el valor de ambos. ¿Por qué no dice que si no supera, no se encontrará grabado? A ver. ¿Por qué? Pero tú dices, oye, pero si no está superando, y me acabas de decir de que si no supera las 35 ITs, no está grabado, pero ahí te dice que si no supera las 35 ITs, la venta de este último sí estará grabado. ¿Por qué motivo? Porque el estacionamiento ya no se considera como vivienda directamente, y lo vamos a ver posteriormente en un informe. El estacionamiento, para la norma,
¿ya? Se considera directamente como un fin comercial, ¿sí? No lo considera directamente como vivienda. Entonces, recordemos que para este supuesto tiene que cumplir otras condiciones. Y una de las condiciones que debe cumplir es que sea destinado, en este caso, exclusivamente a vivienda. Pero este estacionamiento no es así, no puede ser destinado a vivienda, ¿correcto? Es estacionamiento, ¿correcto? La norma no lo considera directamente como vivienda. Es por eso que si yo tengo el estacionamiento, ¿ya? Y el valor de ambos no supera las 35 ITs, como el estacionamiento directamente no es vivienda, no está cumpliendo la condición directamente. Entonces, ahí no importa si es que supera o no supera las 35 ITs. No importa, porque simplemente ya no está cumpliendo la condición que era que sea destinado exclusivamente a vivienda. ¿Por qué? Porque el estacionamiento simplemente para la norma no es vivienda. Entonces, es por eso que te indica que la venta, en este caso, estaría grabado con IGB, ¿correcto? Porque el estacionamiento directamente no se considera, en este caso, como vivienda. Esto lo vamos a ver aquí, las precisiones, para terminar. A ver. A ver, aquí antes tenemos una RTF, que es la 706, la sala 5/2001, en la cual justamente te pone. A ver, te dice, se establece que cuando la recurrente efectúa la primera venta de inmuebles, realiza una operación grabada respecto del valor de construcción y otra no grabada respecto al valor de terreno, ¿no? Es lo que hemos hablado, pero en todo caso ahí tienen la base legal como para un sustento, ¿ya? Para alguna asesoría que puedan tener. Por lo que se concluye que la venta de terrenos sin construir no se encuentra, obviamente, dentro del campo de ámbito de aplicación del IGB, ¿correcto? Porque el valor de terreno es lo que se excluye directamente, ¿no? Entonces yo lo que grabo simplemente es el valor de construcción. Por lo tanto, si yo vendo 1, 2, 3, 4 terrenos, no estaría grabado con IGB, porque el terreno no está grabado con IGB. Ahí no hay tema de habitualidad tampoco. No es que si yo vendo 2, 3 terrenos, ya hay habitualidad, por lo tanto grabo con IGB. No, simplemente el terreno no está grabado con IGB. Y en ese caso, en ese mismo sentido, también indica que tampoco en ese caso la venta de los denominados aires, ¿no? Que muchas veces sucede en los contratos comúnmente ahora, ¿ya? Sobre todo cuando son de casas directamente, el tema de que te puedan dejar los aires. Eso tampoco en ese caso estaría grabado con IGB. Y esos criterios también te indican que han sido recogidos directamente por SUNAT, y ahí he puesto algunos informes, ¿ya? He puesto algunos informes para que puedan revisarlo, en el cual se recoge esos mismos criterios, ¿no? Informe la 061-2007 y la 329 del 2002. Aquí, a tener en cuenta, la venta debe estar referida a un bien inmueble, es decir, a una edificación o construcción, no estará grabado con el impuesto a la venta de terrenos. Bueno, es lo mismo en este caso, ¿no? Son otros informes que también se suman. Aquí, a ver qué nos dice. La RTF 1802 de la Sala 5/2003, la cual señala lo siguiente, que tratándose de un sujeto que realiza actividad empresarial vinculada a la ejecución de contrato de construcción, no le es de aplicación el requisito de habitualidad. Correcto, es lo que hemos desarrollado en un inicio en habitualidad, ¿no? Si yo soy una empresa directamente mi rubro económico es la venta de inmuebles, ahí no importa el tema de la habitualidad. O sea, rompo con la regla de la habitualidad. Es una excepción a la regla de habitualidad, en el cual desde la primera transferencia nada más se va a encontrar en ese caso grabado con el IGB, ¿correcto? Porque simplemente mi rubro, mi actividad económica, ¿ya? Es la ejecución de contrato de construcción. O sea, yo estoy construyendo con la finalidad directamente de venderlos, ¿correcto? Entonces, ahí no tenemos que analizar la habitualidad. Ahí simplemente desde la primera transferencia se va a encontrar en este caso grabado con el IGB. Tenemos una segunda resolución, que es la del Tribunal Fiscal, la 2456 de la Sala 1/2010, en el cual nos indica que confirmó la resolución apelada respecto al reparo del IGB. El IGB, el impuesto a la renta, precisó que el recurrente califica como constructor, dado que los departamentos y estacionamientos que enajenó fueron edificados por un tercero, siendo destinados al recurrente y entendiendo que la edificación se hizo con la finalidad de su posterior enajenación, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, estas dos RTFs prácticamente están versando en el mismo tema,
que lo que he mencionado. Si yo construyo con la finalidad de venderlo directamente, de enajenarlo en este caso, no tendría que analizar el tema de la habitualidad, ¿no? Por lo tanto, de la primera transferencia estaría grabado con IGB. Aquí tenemos... A ver. Se presume habitualidad cuando el enajenante realiza la venta de por lo menos 2 inmuebles. Ya eso lo hemos analizado, ¿no? Dentro de un periodo de 12 meses, debiendo aplicar a partir de la segunda transferencia del inmueble. De realizarse un solo contrato de venta de 2 o más inmuebles, se entenderá que la primera transferencia es la del inmueble de menor valor. Sí, eso es correcto, ¿no? Y eso ya lo hemos mencionado ya anteriormente. Y aquí lo importante, lo que indicaba el estacionamiento. Esta es la RTF, que es la 5429 de la sala 3, del año 2003, que dice, ha señalado que no puede incluirse dentro de la categoría de vivienda, entre otros, el estacionamiento, puesto que por vivienda debe entenderse la constitución que se emplea para vivir, morar o residir. Debe emitirse un comprobante de pago por cada operación, por la venta del inmueble y por la venta del estacionamiento, ¿no? Entonces ahí queda claro que el estacionamiento, en este caso, no tiene esa finalidad, esa categoría de vivienda. Por lo tanto, es ahí donde analizaba el caso anterior de la exoneración de las 35 UITs, ya rompe con esa exoneración, porque la condición de la exoneración no solamente es que no supere las 35 UITs, sino que sea destinado exclusivamente para vivienda, pero este estacionamiento no cumple esa categoría, por lo tanto, lo excluyo directamente. Así sea menor a 35 UITs, así no supere las 35 UITs, lo voy a tener que grabar, porque simplemente no es destinado para vivienda, no tiene esa categoría. A ver, una pregunta, creo. Un momento. A ver, nos dice, no es para vivienda el estacionamiento. No, no es para vivienda, ¿no? Ya lo acabo de mencionar en este caso, ahí tienen la RTF. No es para vivienda, la misma RTF menciona de que no está dentro de esa categoría de vivienda, por lo tanto es que es el análisis que he realizado. Dice, cuando se refiere a que no está grabado con el IGB, aquellos inmuebles destinados para vivienda, siempre y cuando no superen los 35 UITs, esto quiere decir que la venta del inmueble se realizará a una persona natural. Sí, sí, claro, sí, es lo lógico, ¿no? Es lo lógico de que se tendría que realizar una persona natural directamente, ¿no? Porque obviamente tiene que ser destinado exclusivamente para vivienda, ¿no? Eso no calificaría para una persona jurídica porque esto estaría destinado exclusivamente para un fin económico, en este caso, ¿no? Para realizar operaciones comerciales, en este caso. Entonces ahí no cumpliría el supuesto, ¿no? Eso sí, tienes razón en este caso, sería exclusivamente para una persona natural. A ver. Bien, ya para terminar entonces con este tema, para terminar esta sesión, nos queda prácticamente 20 minutos, sobre las detracciones, ¿no? La detracción en lo que es la primera venta de inmuebles. A ver, ¿qué nos dice la detracción? La operación sujeta al spot será la primera venta de inmuebles realizada por el constructor. Todo eso ya lo analizamos, ¿no? Ya analizamos todo ese tema. Entonces vamos a pasar a ver cuál es la norma que regula la aplicación entonces de la venta de inmuebles grabadas con IGB, en el caso de detracciones. La base legal es la resolución 022-2013, SUNAT, ¿correcto? La fecha que entró en vigencia en este caso es el 1 de febrero de 2013, ¿sí? Entonces, estaría sujeto a detracción entonces, cuyas operaciones hayan nacido, mejor dicho, o la obligación haya nacido a partir de esa fecha en adelante, ¿correcto? O sea, si es una operación que nace en una fecha anterior, no le aplicaría la detracción, ¿no? Porque si nos vamos a la RS 183-2004, también nos indica en este caso cuando en ese caso se aplica la detracción, nos indica en ese caso en el nacimiento de la obligación, en este caso de la operación o en la oportunidad en que se haga el depósito, ¿no? Lo que ocurra primero directamente. Entonces hay que tener en cuenta esa fecha. A partir del 1 de febrero de 2013 es que entra en vigencia esta resolución, el cual sujeta en este caso al spot, ¿ya? Esta primera venta de inmuebles realizada por el constructor.
¿Cuál es el porcentaje en este caso de detracción que se aplica? Es el 4%, ¿sí? ¿Y cuál es el código en este caso de la operación a pagar? Es 0,40, ¿sí? Importante que tengan también el código, porque ocurre bastante en detracciones errores en los códigos. Y si hay error, obviamente, tengo que hacer un trámite, obviamente, un procedimiento administrativo, ¿no? Para poder modificar ese error. Y tengan en cuenta que la detracción es importante. ¿Para qué es importante la detracción? Por algo primordial, que es el crédito fiscal en este caso, ¿no? Porque si yo no cumplo en este caso con realizar el depósito íntegro, en este caso total de la detracción, no puedo tomar el crédito fiscal. Entonces, por eso es importante el tema de la detracción, tanto en la construcción, que ya lo hemos visto, como en la primera venta de inmuebles. El día de mañana van a haber crédito fiscal, ahí quizás vean algunos aspectos. Entonces, el porcentaje sería 4%, y aquí a tener en cuenta es de que no existe monto mínimo ahí, ¿no? Bueno, tampoco vamos a decir que un inmueble va a costar, pues, ¿no? Menos de 700, ¿no? Eso es imposible. Entonces, pero de igual forma, la norma no pone monto mínimo, ¿ya? A diferencia de los otros bienes o servicios, ¿no? En el cual se pone, por ejemplo, 700, en algunos casos 400 soles, como es transporte de bienes, por ejemplo, es cuando supere los 400 soles, pero en este caso no hay monto mínimo. O sea, la norma no ha puesto monto mínimo, por lo tanto, cualquiera que fuese el valor de venta, ¿ya? Estaría en este caso sujeto, en este caso, a la detracción. A ver, hay otra pregunta. Cuando se refiere a no estar grabado con el IGB, aquellos inmuebles destinados para vivienda siempre y cuando no superen los 35 UIT, esto quiere decir que la venta de inmuebles se realiza a una persona natural. Sí, eso ya lo había indicado, por las mejoras y instalaciones que estás grabado. Por las mejoras y o instalaciones que están grabadas con el IGB, después de aplicar el procedimiento con el IPM, ¿estará afecta de tracción? Sí, sí estará afecta de tracción. Sí, sí está afecta igual a detracción. ¿Por qué? Porque es un servicio en este caso. O sea, está dentro de lo que es el contrato de construcción. Cualquier remodelación, instalación, mejora que yo haga, está dentro de lo que es el contrato de construcción. Pero ojo, estaría sujeto de detracción como construcción, ¿sí? Obviamente la tasa sería la misma, ¿no? Porcentaje, porque el porcentaje estamos viendo que es la misma. En construcción es 4% y en este caso en primera venta de inmuebles también es 4%. O sea, cualquier tema o cualquier servicio que yo realice, que yo altere directamente la construcción de un inmueble, va a ser parte, ¿ya?, de un servicio de contrato de construcción para efectos de la detracción. Por lo tanto, sí tendría que aplicarle el 4%. Si yo estoy remodelando, es como, puedo suponer, por ejemplo, he hecho una división con drywall, que generalmente se da ahora. Esa división con drywall, yo estoy mejorando, estoy de repente haciéndole divisiones al inmueble. Yo estoy alterando, en este caso, el inmueble, estoy alterando la construcción. Entonces, estas instalaciones, que son mejoras, ¿no?, que es remodelación, es parte, en ese caso, del contrato de construcción. Si nosotros nos vamos a la CIU Revisión 4, nos va a indicar lo que son instalaciones. Y obviamente instalaciones son mejoras. Yo puedo mejorar el inmueble haciéndole divisiones de repente. Puedo remodelar el inmueble cambiándole el piso de repente. O no sé, de repente haciéndole divisiones con drywall. O poniéndole instalaciones eléctricas incluso. Ahí estoy remodelando el inmueble. Entonces, eso es construcción, indudablemente. Entonces, eso va a ser parte del servicio de contrato de construcción que sí estaría sujeto de detracción, pero estaría en este caso directamente con el 4%, pero con el código 030, que en este caso sería contrato de construcción. No lo tomaríamos como porcentaje 4% y código 040, que sería primera venta de inmuebles, sino lo tomaríamos como el código 030. Espero ahí haber esclarecido en todo caso la pregunta. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, no hay monto mínimo, ¿ya? A ver, aquí tenemos otro. ¿A qué se le denomina importe de la operación? En el caso de la detracción, el valor de venta del inmueble queda obligado a pagar el adquiriente, ¿no? En el caso de la detracción, no olvidemos de que incluye el IGB, ¿no? O sea, no solamente es el tema venta, sino sería lo que me resulta al final. O sea, con la suma del IGB, ese total es a lo que yo le voy a aplicar directamente a la detracción.
A ver, aquí nos indica la primera venta de aquellos inmuebles efectuados por el constructor de los mismos, cuyo valor no supere las 35 UITs, ¿no? O sea, mejor dicho, que se encuentre dentro del literal B del apéndice 1 de la ley del IGB, que es la exoneración de esta venta que ya no hemos visto. Entonces, si la primera venta del inmueble efectuada por el constructor supera las 35 UITs, la operación se encuentra grabada con el IGB y, por tanto, se deberá efectuar la detracción por el importe total de la operación y no solo por el exceso de las 35 UITs. Ojo también con eso. Es lo mismo que ocurre con el IGB que mencioné, ¿no? No es excluyente. No quiere decir de que yo solamente grabe con IGB el exceso de las 35 UITs, sino que si supera las 35 UITs, voy a grabarlo en su totalidad. O sea, voy a tomar todo para efecto de determinar, en todo caso, el 50%, el 50%. Igual ocurre con la detracción. No quiere decir de que si supere, yo le voy a afectar la detracción solo al exceso, sino que voy a tomar en ese caso la totalidad, el importe total. Aquí tenemos la aplicación del porcentaje. Aquí es diferente, ¿no? Porque, a ver, si nosotros nos vamos al IGB, hemos dicho que es un valor de construcción y un valor de terreno que está excluido. En el caso de la detracción, yo no le voy a aplicar la detracción solo al valor de construcción, ¿no? Que es lo que está grabado, sino que le voy a aplicar la detracción a todo, o sea, tanto a lo que era construcción como terreno. ¿Correcto? Es por eso que ahí nos indica, ¿no? Si bien para efectos de la primera venta de inmuebles no se considera grabado con el IGB el valor de terreno, habiéndose establecido una ficción, por lo cual dicho valor representa el 50%, dicho tratamiento únicamente resulta relevante para establecer la base sobre la cual el vendedor aplicará el IGB. Sin embargo, para la detracción deberá efectuarse por el importe total de la operación, es decir, sobre el 100% del valor de venta, ¿no? Por lo tanto, se deberá detraer sobre el importe total sin efectuar la deducción por el valor de terreno. Entonces, ahí también que quede claro, porque se generan algunas confusiones, ¿no? Nos indican, no, pero si la parte de terreno no está grabado, por lo tanto tampoco estaría sujeto a detracción. No es así, ¿no? Ahí está el informe, que es el informe 128-2013, el cual hace este análisis y genera esta conclusión de que se debe aplicar en este caso sobre el total. Y bueno, aquí otro dato que es el tipo de cambio. El tipo de cambio en este caso es el tipo de cambio a aplicar, es el tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la SBS, en la fecha en que se origine la obligación tributaria del IGB, o en la fecha en que se debe efectuar el depósito, ¿no? Que es cuando nace en este caso la obligación. Importante porque generalmente la compra-venta de inmuebles puede darse en dólares, ¿no? Creo que la mayoría son en dólares. Creo que todas las inmobiliarias manejan en ese caso el pago, en ese caso de cuotas en dólares. Entonces es importante que tengan en cuenta eso del tipo de cambio, ¿no? Es el tipo de cambio promedio venta publicado en la fecha en que se origina la obligación tributaria. Y cuando nace la obligación tributaria en la primera venta de inmuebles, en este caso es cuando se percibe el ingreso. Es decir, cuando ya un pago sea parcial, en este caso, ya nace la obligación. Por lo tanto, ahí en este caso ocurriría tanto el tema del IGB como el tema de la detracción. Bien, con eso concluimos. Espero que haya sido espero que haya sido en este caso de su agrado el tema. Es un tema muy interesante, sobre todo lo que es la primera venta de inmuebles. Es un tema muy, muy interesante en este caso. Tengan en cuenta las consideraciones que les he indicado y la jurisprudencia. Les voy a compartir algunas lecturas. Tengo ahí tres lecturas para poderles compartir, ¿ya? Y también la presentación para que puedan analizarlo con mayor detalle y poderlo estudiar. Voy a parar la grabación un momento.